¿Qué es un podcast? Vamos a hablar un poquitico acerca del podcast y también cómo se originó. En el año 2000 surgen las primeras ideas para usar formatos RSS, sigla de Really Simple Syndication. En español, sindicación realmente simple, que permite publicar contenidos en Internet, proceso que se conoce como sindicación. Dave Winer diseñó el primer programa en formato MP3 y en el año 2002 Adam Curry crea el primer programa iPodder para gestionar archivos de audio. En el año 2004 apareció el primer podcast. Estamos hablando del 18 de octubre. Fue el primer podcast en castellano. Este término proviene de la palabra iPod, haciendo alusión al reproductor de Apple y a broadcasting, es decir, la emisión de audio y televisión. Broadcasting debe ser entendido como la sindicación de archivos de audio, MP3, OGG, MP4, esos que nosotros conocemos usualmente, que se utilizan en un sistema RSS, permitiendo así su revisión y descarga automática y periódica. Entonces, ahora sí, hablemos de qué es un podcast. Entonces, una de sus mejores definiciones es: un podcast es simplemente una colección pregrabada de archivos de audios que permiten ser automáticamente descargados desde un ordenador o desde cualquier dispositivo móvil. ¿Qué utilidad tienen los podcasts? La principal utilidad que se le puede sacar a un podcast es compartir tus conocimientos, noticias, opiniones, cartas, cuentos, textos, todo aquello que tú quieras compartir sobre un tema en concreto en formato de audio. A través del podcast, los ponentes pueden impartir sus clases y conocimientos para usuarios o estudiantes interesados en la temática. Respecto a las clases, conferencias y otras, un podcast puede ser escuchado en cualquier momento y ser repetido las veces que sea necesario para que el usuario quede completamente satisfecho. Miremos qué se necesita para elaborar un podcast. Se necesita un dispositivo en el cual puedas grabar un audio. Puede ser un celular, un computador y pues obviamente habrán algunos otros dispositivos que nos puedan servir para hacer estas grabaciones. Para que el sonido sea más fiel, puedes usar unos auriculares o manos libres o un micrófono de solapa. Bueno, estos son como los más usados. Y también tienes que tener en cuenta que debes tener listos los materiales necesarios para desarrollar el texto oral. Es decir, si necesitas revistas, libros, textos diversos, algún otro material, algunos archivos de audio, otras cosas que te puedan servir para desarrollar tu podcast, los debes de tener a la mano. Muy bien, entonces vamos a pasar al momento de cómo elaborar nuestro propio podcast. El primer paso, vamos a elegir un tema del cual queremos hablar. Por más que tengas conocimientos en muchos temas y quieras compartir todo lo que sabes, lo mejor es escoger un tema y desarrollarlo, desmenuzarlo para entregar un buen contenido a las personas que vayan a escuchar tu podcast. Paso número 2. Vas a definir los participantes de tu podcast. Recuerda que el podcast es muy dinámico y muy interesante. Puedes invitar a otras personas a participar de él o lo puedes hacer tú solo. Pero es muy importante que definas si lo vas a hacer tú o si vas a invitar a alguien más. Paso número 3. Planifica el contenido que se abordará. Es importante
que todos nosotros, así como hacemos la planeación de nuestras clases, también hagamos la planeación de un podcast. Es fundamental que nosotros podamos elaborar un guión muy sencillo para que puedas abordar fácilmente la temática, para que todo se vea estructurado, organizado y que el contenido que vayas a desarrollar se vea con calidad. Paso número 4. Debemos prepararnos vocalmente. Te queremos recordar que como un podcast es un archivo digital de audio, tus usuarios deben entender claramente lo que estás diciendo. Y tú y tu invitado o las personas que participen del podcast deben de tener una muy buena dicción, es decir, que cada una de las palabras que emitan se escuche y se entienda perfectamente. También tienes que dominar un buen tono de voz, que no sea ni muy alto ni muy bajo, para que se pueda escuchar perfectamente. Para garantizar la calidad del material, puedes incluso hacer algunos ejercicios de voz antes de grabar. Hay varios ejemplos. Podríamos utilizar antes de grabar con el guión del podcast. Por ejemplo, entrenarnos haciendo algunos audios antes de grabar el podcast definitivo. Paso número 5. Ordena el equipo para grabar. Crear un podcast no requiere muchísimos instrumentos y tampoco grandes inversiones financieras. Lo único que necesitamos realmente es un buen instrumento para grabar con un buen micrófono. Podemos elegir entre un dispositivo como un celular o un computador y también utilizar un micrófono que puede ser USB, de solapa o incluso el de tu smartphone, que es el manos libres que utilizamos para hablar a través de ellos. Ese nos puede servir perfectamente para hacer nuestro podcast. Además de preocuparnos por el instrumento que vamos a utilizar, hay que pensar en el lugar donde vamos a grabar. Este lugar debe ser con un ambiente muy silencioso, alejados de ruidos externos, o ojalá evitáramos los lugares abiertos porque estos presentan muchos ruidos y se daña la calidad del material que queremos presentar. Puedes grabar el podcast en tu casa, pero te tienes que asegurar de avisar a tus familiares y elegir una habitación lo más lejos posible de la calle o alejada de cualquier ruido. Antes de grabar, recuerda que debes de tener listos todos los materiales que vas a utilizar para poder hacer el podcast y así no necesitarás hacer alguna pausa y disminuirás el trabajo de la edición. Acá a continuación entonces les vamos a mostrar cómo se elabora una grabación en el computador y en el celular. Todos por favor muy atentos. Muy bien, vamos todos a aprender cómo se elabora el podcast a través de nuestro computador. Entonces, vamos a venir, acá está nuestro escritorio, venimos al menú inicio y le damos clic. Acá en el menú inicio aparecen todas las opciones. Vamos a buscar en accesorios de Windows, en muchos computadores aparece esta carpeta y dentro de esta carpeta está grabadora de voz. En este computador yo lo encuentro afuera, entonces la grabadora de voz está acá, le doy clic e inmediatamente aparece esta ventanita. En esta ventanita aparece también el micrófono. Con este micrófono ya podemos hacer las grabaciones que nosotros queramos hacer. Vamos a hacer un pequeño ensayo para mostrar cómo quedan las grabaciones.
Hola, este es el ensayo que vamos a hacer para poder mirar cómo quedan nuestros audios. Acá en el lado izquierdo pueden encontrar todas las grabaciones que van haciendo. Le damos clic derecho sobre ese archivo y aparece un menú que dice compartir, eliminar, cambiar de nombre y abrir ubicación. En este caso, lo primero que haremos es cambiar de nombre si creemos que ya está el archivo bien. Entonces vamos a poner acá ensayo en el PC. Listo. Cambiamos de nombre, ahí quedó. Otra vez le vamos a dar clic derecho para poder buscar en qué parte del computador nos queda grabado ese archivo. Vamos a decirle abrir ubicación de archivo. Acá aparece toda la ruta donde está ese archivo grabado. Entonces, lo vemos en documentos, grabaciones de sonido. En documentos aparece una carpeta que se llaman grabaciones de sonido y dentro estarán todos los audios que yo haya hecho. En este caso, como notan acá, el archivo no queda en MP3 o en MP4 para poderlo enviar a nuestros estudiantes a través del WhatsApp. Así que este archivo lo debemos convertir en algún convertidor de audio a MP4 en Internet. Ese lo podemos buscar en cualquier pestañita, solamente le damos convertir archivo de audio a MP3 o a MP4 y salen varias opciones. Ustedes sencillamente suben este archivo y él retorna convertido en MP4 para poderlo pasar por el WhatsApp a nuestros estudiantes. Listo, este es todo el proceso. Bien, vamos a aprender todos juntos a hacer un audio desde el celular para que podamos hacer nuestros podcasts. Bueno, este celular tiene su menú en estos punticos. Listo, abrimos el menú y buscamos algo que se llama grabadora. Listo, abrimos la grabadora y aquí está en la grabadora los archivos que tengo de voz, en este caso tengo uno, y el botoncito para poder empezar a grabar. Entonces vamos a grabar. Hola, este es el ensayo para reconocer cómo podemos grabar un audio en nuestro celular. Listo, ya nos quedó el audio. Una vez le doy stop, aparece ya nuestro audio listo, grabado, y le vamos a dar, le vamos a sostener el clic. Una vez se sostiene el clic, aparece este menú. Este menú dice compartir, pues si ya nos quedó perfectamente hecho, lo compartimos. Si no nos gustó, lo podemos eliminar. Y si lo queremos editar, pues lo editamos. Bueno, entonces vamos a decirle editar. En este caso aparece inmediatamente el cambio de nombre. Vamos a ponerle ensayo celular para que nos quede diferenciado. Listo, ahí están los dos, el que acabé de hacer y el que ya tenía. Aquí se nota el tiempo que tiene, ¿cierto? Vamos a darle clic dentro. Hola, este es el ensayo para reconocer cómo podemos grabar un audio en nuestro celular. Ya escuchamos el audio, si nos quedó perfecto, pues no le hacemos nada, sencillamente lo compartimos. Si no, si lo queremos editar, mira, editar, omitir silencios o cambiar la velocidad, puede ser más rápido o más lenta. Entonces vamos a decirle editar en el caso de que de pronto haya algún tipo de idea o no sé, que no quiera decir, que quiero recortar, entonces tomo esta rayita con el dedo, miren, lo muevo y ya recorto el inicio y si quiero recortar algo al final, pues lo recorto también. ¿Listo? Eso es todo. Ahí ya quedó recortado unos segunditos y le decimos recortar para que quede realmente recortada. Dice mantener parte seleccionada o eliminar parte seleccionada. La parte seleccionada es lo que queremos nosotros, entonces vamos a mantener esa parte seleccionada. Listo, ya nos quedó listo. Aquí dice ensayo celular 1. ¿Por qué? Por defecto
aparece otro archivo. O sea, no se elimina el que ya tenemos para reemplazarlo por este, sino que aparece el anterior y este. Y le vamos a dar en el chulito para hacerle entender que ya hemos terminado. Entonces, como notan, aquí está ensayo celular, el primero que duraba 6 segundos y el segundo que dice ensayo celular 1, ahí nos damos cuenta que es el nuevo y dura 5 segundos, fue el que recortamos. ¿Listo? Bueno, si ustedes quieren ya enviarlo, entonces vamos a sostener el clic sobre él y vamos a venir aquí a compartir y lo vamos a enviar. ¿Listo? Compartir. Aparecen varias opciones, lo que son, pues que por el Bluetooth, el correo, el Drive. Bueno, el WhatsApp es el que más usamos, entonces pues lo voy a enviar. Listo, vamos a buscar a quién se lo voy a enviar. Por decir algo, aquí tengo el grupo, sencillamente, como enviando cualquier otro archivo por WhatsApp. Listo, lo envío. Y ahí me quedan los archivos de audio que yo estoy enviando. Vamos a escucharlo. Hola, este es el ensayo para reconocer cómo podemos grabar un audio en nuestro celular. Listo. Ya nos quedó el audio en el grupo de WhatsApp, es decir, ya tu podcast queda listo. Listo, con estos datos ya tienes una idea de cómo elaborar el podcast. Con esa elaboración de los podcasts, esperamos que ustedes se sientan supremamente contentos y tranquilos de elaborar otro tipo de material para que el aprendizaje de nuestros estudiantes esté a la altura de lo que queremos lograr con ellos. Muchísimas gracias.